Queridos hermanos adventistas de la comunidad hispana, es para mí un placer poder presentarles un libro que ha sido una bendición para aquellas personas que están buscando un poquito de información acerca de un tema que ha sido controversial dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, como es la ordenación de la mujer. Para mí es un privilegio tener aquí hoy a la hermana Gina Wallen, quien es una de las autoras de este maravilloso libro. Tenemos el libro aquí en inglés, de la presentación en inglés, y del cual en marzo, el 8 de marzo de este año, el Día Internacional de la Mujer, salió la edición en español, el update en español. Gina, ¿cómo estás? How are you today? How do you feel about this book? And beyond that, I want to ask you, what makes you to write this book? Le estoy preguntando a Gina, ¿qué le hizo a ella escribir este libro? Well, I'm very happy to be here with you today, Janet, and with everyone who's watching. We're going to be talking a little bit about this book. Yeah, you know, Gina, one thing that it makes me to make this video is because there's many people in the Hispanic community that they are saying that what's going on with the church, what happened with women's ordination, and it's good, it's bad, what is the position of the church? And sadly, we see that it's a controversial subject in the church. So, le comento a nuestra hermana Gina que una de las cosas que me ha motivado a hacer este video es que dentro de la comunidad hispana, en la iglesia adventista en general, este tema de la ordenación de la mujer es un tema ha sido un tema muy controversial. Pero esta semana, en el programa de una persona a quien conozco, que es un amigo y es de mi tierra, que se llama Oliver Coronado, es muy bien conocido por todos. Él tuvo un tema muy especial en su programa en Corona Studio, está en YouTube, con el doctor Alberto Treyer, y estuvieron hablando por 2 horas y media de este tópico. Y yo traigo hoy este tema aquí y quiero introducirlo porque mencionaron mucho este libro. So Gina, one of the things that makes me bring this subject with you today is because this week one person in Venezuela, he has a radio who's gone internationally. His name is Oliver Coronado. He's a good friend of mine, by the way. He's from my hometown, and he have a program with Dr. Alberto Treyer. I don't know if you know them, but I want to let you know that they talk a lot about your book and what your husband, Dr. Clinton, and you grow in this book. So that's one thing that it makes me so happy. I say, I have to do this, and I'm glad to know you. Estoy muy feliz de conocerla. Gina fue una de las primeras personas que cuando me bauticé, cuando conocí esta iglesia, me brindó su amistad. I say that you were one of the first people who offered me your friendship when I just got baptized here. And I remember you invited me to your house, you invited me to the Bible Museum, the Museum of the Bible in Washington, D.C., and that was very, very nice from you. So now we have here this book, and I have to confess something, Gina. Tengo que confesarte. So before I got baptized, I was agree with ordination of woman. Antes de yo ser bautizada, antes de conocer un poco más de este tema de la ordenación de la mujer, yo estaba de acuerdo con la ordenación de la mujer. It wasn't until I started listening some sermons from Oliver Coronado, another pastor from the Hispanic community as Pastor Stephen Bohr and Arturo Quintero, who I listened and I watched their videos and the sermons about that. And I get more interested and I say, oh, well, maybe what I was thinking is not the right way. So what did you think about that? Yes, well, I think, first of all, it's very important for any subject, especially controversial ones, to think about what does the Bible say? Does the Bible say something on this subject? Okay, for me, at the beginning, I remember, as I say, that was before I got baptized. I was like, I don't see this as a big deal. I think it's okay women be ordained. I think it's important maybe that they can be ordained as pastors of elder. But after I watched those videos with those pastors
hear so many sermons from them. And the book that I have from you, I realized that there's things more than just what I think and I believe. So, do you always think that ordination of women was, what was your point of view from the beginning? What? Well, actually, from the beginning, I thought, I love the Lord, and I want to serve him in whatever way that he calls me. And if that's in ministry or whatever, I'm willing to serve. And so actually, I was invited a long time ago, actually, when I was still in college, to be ordained as a woman elder. And I thought, well, if this is the way I can serve the Lord, okay, I will do that. And so I was ordained as a woman elder. And but then later on, as I got to thinking about it more and studying in the Bible, I did not see any precedent in the Bible for ordaining women as elders. In fact, I saw the opposite, that the Bible actually says that it ought to be men. It's actually very clear that an elder should be the husband of one wife. That's one of many of the requirements for an elder. Yeah, so basically Gina está diciendo, yo le estaba comentando a ella que antes de yo bautizarme, yo había escuchado, yo estaba de acuerdo con la ordenación de la mujer, pero poco a poco estuve escuchando videos sobre la ordenación de la mujer, la posición de la iglesia, videos del pastor Esteban Bor, de Oliver Coronado, del pastor Arturo Quintero y muchos otros predicadores que estaban expresando realmente cuál es la posición bíblica en cuanto a esto. Entonces eso, aprender un poquito más me hizo ver que no es quizás lo que yo piense, sino qué es lo que dice la Biblia al respecto. Y le estoy comentando a Gina que si ella siempre tuvo esa posición en relación a la ordenación de la mujer, ella dice que ella tuvo fue ordenada como anciana y ella pensó en su momento que era maravilloso porque así ella podía trabajar para Cristo. However, Gina, now I think this. I don't need to be ordained, even if I have studied theology or anything. And I think this is your position too. I think I don't need to be ordained in order to work for Jesus. Absolutely not. You're right. God calls us in many ways. There are many things that we as women can do, that God calls us to do. The important thing, again, is to follow the Bible. Amen, amen, absolutely. Para cerrar, hermanos, queremos decirles que mi pensamiento, le estoy comentando a Gina, que yo considero que para trabajar para la obra de Dios, para hacer su obra misionera, para predicar el evangelio, no necesito ser ordenada como pastora, no, aunque haya estudiado teología, no necesito un título como pastora. Y ella dice que está totalmente de acuerdo con eso. Yo creo, hermanos, que este libro les vamos a recomendar que vayan a la website. ¿Cuál es what is the website for this book in Spanish? Yes. It's Ordenación. You know the Spanish better than I do. Ordenacionbiblica.com. So, si ustedes quieren ver este libro en español, lo pueden descargar completamente gratis. It's free, right? The book is free. Si lo quieren en inglés, lo pueden obtener también a través del ABC. And I'd like to say a little bit about what you'll find in this book. Quisiera hablar un poquito acerca de lo que usted va a encontrar en este libro. Because you shouldn't believe it just because I say it or Janice says it or anyone else says it, actually. Porque usted no tiene que creer lo que yo digo o lo que Janice dice o lo que cualquiera dice. We want to encourage you to study it out for yourself. Queremos motivarlos para que estudien por ustedes mismos. And that's why we wrote this book, was to take a careful look at what does the Bible say on this subject. Y por eso queremos motivarlos a que estudien este libro, porque hacen un estudio bien detallado de lo que la Biblia dice con respecto a este tópico. And we look at it very carefully, beginning actually with how can it be the same book and different answers? How can different people look at the Bible and yet come up with different answers? That's very interesting. Ella menciona algo que es muy interesante, que como el mismo libro que estudiado por diferentes personas pueden tener diferentes respuestas o diferentes puntos de vista estudiando el mismo libro.
And then we ask the question, is ordination itself biblical? Y ahora hacemos esta pregunta, ¿es la ordenación por sí misma es bíblica? And then we look at some notable women in the Bible. Vemos algunas mujeres que han sido notables en la Biblia. And then we look at some of the more specific texts within the Bible. For example, the one about the elder must be the husband of one wife. Y por supuesto vemos otros textos bíblicos que están mucho más específicos en relación a este tema, como por ejemplo donde nos dice que el anciano debe de ser esposo de una sola mujer. And we also look at the text that says women must keep silent in church. What does that mean? Interesting. Yes. Hay un capítulo en este libro que dice, la mujer debe mantenerse en silencio en la iglesia. ¿Qué dice la Biblia? Because some people say, well, if you're going to take one literally, you must take the other literally as well. Porque hay mucha gente que dice, bueno, si estás tomando esta parte de la Biblia literal, pues entonces debes de tomar esta otra parte de la Biblia también literalmente. And it can seem very confusing, but it's really not when you really look at what the Bible is truly saying. Puede parecer muy confuso, pero realmente no lo es cuando estudiamos a fondo qué es lo que la Biblia nos dice. We also look at the issue of Ellen White. What about Ellen White? Was she Yeah. ordained? Ya, también vemos este tópico o este problema en cuanto a la hermana Elena G. de White. ¿Qué pasó con Elena G. de White? ¿Fue ordenada? She did have credentials, ¿Tuvo credenciales? but does that mean she was actually ordained? ¿Pero eso significa que ella fue realmente ordenada? And what role did she have within the church? ¿Y cuál era su papel? El papel que ella tenía dentro de la iglesia. We also look at Acts 15 and how decisions were made in the early church. También vemos en Hechos 15 las decisiones que se hicieron dentro de la iglesia. And then we have a whole section here of questions and answers. We also have appendices with all kinds of information. Ok, también en el libro nos presenta una serie de preguntas y respuestas que lo pueden ver dentro del libro. So it is available in English, but it's also available in Spanish for absolutely free. Está, por supuesto, disponible en inglés, pero está en español en la página web que ya les dijimos, ordenacionbiblica.com, totalmente gratis. So we encourage you to go there, download the book, share it, pray about it, and see how the Lord leads. Pray about it. Sí, lo que Gina dice es muy cierto. Bueno, ella dice que ella los motiva a que busquen el libro, lo descarguen porque es gratis y busquen qué es lo que la Biblia realmente dice al respecto. Gina, thank you so much. You have no idea. I'm so excited to have you as one of the authors of this book here. Estoy muy contenta, muy feliz de tenerla a ella como uno de los autores de este libro maravilloso y ver que se lanzó en marzo, justo el Día Internacional de la Mujer. Para mí es un placer tenerla a ella aquí y mostrarle a la comunidad hispana, decirles, investiguemos un poquito más. A veces muchas iglesias locales o incluso en los distritos, en las asociaciones, incluso uniones o divisiones, pueden tomar ciertas decisiones. Pero eso no siempre indica que es la posición oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y eso es algo que nosotros tenemos que tener bien en claro. Yo siempre he dicho que si nos educamos, vamos a saber cómo responder ante ciertas acusaciones que se hacen a la Iglesia. Muchísimas gracias. Thank you, Gina. Gracias y que Dios les bendiga. God bless you. Thank you. God bless you.